A las 3:17 de la madrugada, una enfermera escuchó que alguien la llamaba desde una habitación vacía. Cuando abrió la puerta, la cama estaba ocupada, pero el paciente que parecía estar acostado ahí había muerto 3 horas antes. Y lo más extraño no fue encontrar la cama hundida. Lo más extraño fue que, cuando la enfermera regresó con ayuda, la sábana seguía caliente. En los hospitales, algunas personas mueren durante la madrugada, pero hay trabajadores que aseguran que después de ciertas muertes, algo permanece en los pasillos, algo que espera a que todos se vayan para volver a caminar. A las 3 de la madrugada, una enfermera escuchó que alguien la llamaba desde una habitación vacía. La voz no sonó desesperada, no gritó, no pidió ayuda. Simplemente pronunció su nombre con una tranquilidad casi familiar. La enfermera abrió la puerta. La cama estaba ocupada. La sábana tenía la forma exacta de una persona acostada boca arriba. Durante unos segundos, pensó que alguien había regresado a la habitación, pero había algo que no encajaba. El paciente, que supuestamente estaba debajo de la sábana, había muerto 3 horas antes. Y cuando la enfermera regresó con un guardia, la habitación estaba vacía. No había cuerpo, no había nadie escondido, solo una marca húmeda sobre el colchón y una sábana que todavía conservaba el calor de alguien. Esta noche conocerás 3 historias ambientadas en hospitales, clínicas y morgues. 3 relatos donde las guardias nocturnas terminaron convirtiéndose en experiencias que nadie quiso volver a contar. Y en las 3 historias aparece la misma hora, 3 de la madrugada. Durante el día, un hospital parece estar lleno de movimiento. Hay familiares entrando y saliendo, médicos caminando deprisa, camillas atravesando los pasillos y teléfonos que no dejan de sonar. Pero cuando llega la madrugada, el edificio cambia. Las puertas permanecen cerradas. Los elevadores tardan más en llegar. Las luces se apagan en algunas zonas y los sonidos comienzan a viajar de una manera extraña. Un golpe en el extremo de un pasillo parece venir de la habitación que está justo detrás de ti. Una puerta que se cierra puede sonar como un grito. Y una voz que normalmente sería fácil de reconocer puede convertirse en un susurro imposible de ubicar. Quienes trabajan de noche aprenden a convivir con esos sonidos. Aprenden que una máquina puede encenderse sola, que una tubería puede golpear durante varios minutos, que una camilla puede moverse ligeramente si el suelo no está nivelado. Pero también aprenden que hay ruidos que no aparecen en ningún manual. La primera historia ocurrió en un piso que, según los planos del hospital, no debería existir, o ya estaba clausurado. El camillero llevaba varios meses trabajando en el hospital. No era una persona supersticiosa. De hecho, cada vez que un compañero contaba que había visto una sombra o escuchado pasos, él encontraba una explicación. Decía que el miedo hacía que la gente exagerara, que los hospitales estaban llenos de ruidos y que trabajar cansado durante la noche podía hacer que una persona confundiera cualquier cosa con una presencia. Por eso, cuando recibió una llamada para recoger a un paciente en la habitación 312, no sospechó nada. La instrucción era sencilla: subir al tercer piso, buscar la habitación 312, trasladar al paciente. Él entró al elevador y presionó el botón. Las puertas se cerraron. El elevador comenzó a subir. Durante los primeros segundos todo parecía normal. Entonces las luces del techo parpadearon. Una vez, 2 veces. Y después se apagaron por completo. El camillero quedó rodeado por una oscuridad absoluta. No podía ver los botones. No podía ver su propio reflejo en las puertas metálicas. Solo escuchaba el motor del elevador. Un sonido grave que parecía hacerse más lento. Finalmente las luces regresaron. El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron.
y frente a él apareció un pasillo oscuro. No había personal, no había pacientes, no había señales luminosas, solo una lámpara encendida al fondo. El camillero miró el panel del elevador. El número indicaba que estaba en el 3er piso. Pensó que quizás el hospital tenía un área que no conocía. Comenzó a avanzar. Sus zapatos producían un eco extraño. Cada pisada regresaba desde el fondo del pasillo con un pequeño retraso, como si alguien estuviera caminando detrás de él. Se detuvo. El eco también se detuvo. El camillero miró hacia atrás, no había nadie. Continuó caminando. Al llegar a la habitación 312, encontró la puerta entreabierta. Desde dentro llegó un olor frío y metálico, como el olor de una sala que llevaba mucho tiempo cerrada. Empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Había una cama, una silla y una ventana cubierta con persianas. No había paciente, no había expediente, no había siquiera un número pegado en la puerta. Entonces escuchó 3 golpes debajo de la cama. El camillero se quedó inmóvil. Pensó que se trataba de algún objeto que había caído. Se arrodilló lentamente y levantó la sábana. No encontró nada, solo oscuridad. Cuando estaba a punto de ponerse de pie, escuchó una respiración. No venía de debajo de la cama, venía de detrás de él. El camillero giró rápidamente. La habitación seguía vacía, pero la puerta ya no estaba abierta. En su lugar había una pared blanca. Corrió hacia ella, buscó una manija, golpeó la pared, gritando, pidiendo ayuda. Nadie respondió. Entonces miró hacia el pasillo. La lámpara del fondo seguía encendida. Pensó que podía regresar por ahí. Comenzó a caminar, pero con cada paso la luz parecía alejarse. El pasillo se alargaba. Las paredes parecían moverse y el aire volvió cada vez más frío. Fue entonces cuando escuchó una voz a su espalda. ¿Ya lo encontraste? El camillero no se dio la vuelta. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. ¿Ya encontraste al paciente? El hombre comenzó a correr. Al fondo del pasillo escuchó el sonido del elevador abriéndose. Las puertas se deslizaron. Dentro había una enfermera. Ella lo miró fijamente y le preguntó: ¿qué haces en el 3er piso? El camillero señaló a la habitación 312. La enfermera se quedó asombrada. Aquí no hay 3er piso, dijo. El hombre entró al elevador. Presionó el botón de la planta baja. Antes de que las puertas se cerraran, miró una última vez el pasillo. Y la habitación ya no estaba. Solo quedaba la lámpara encendida. A la mañana siguiente buscó el botón del 3er piso. Estaba cubierto por una placa metálica, pero debajo de la placa se distinguían 3 marcas profundas, como si alguien hubiera intentado presionar el botón desde el otro lado. Y aquí viene la parte más extraña. El camillero no fue el único trabajador que habló de la habitación. Una enfermera aseguró que durante varias noches recibía llamadas internas desde ese número. Cuando contestaba, nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración y después 3 golpes. La siguiente historia ocurrió en una habitación donde había fallecido un paciente anciano. Durante varios días había permanecido conectado a distintos equipos. Su familia se turnaba para acompañarlo. Pero aquella noche, poco después de las 12, el paciente murió. El cuerpo fue trasladado. La familia abandonó el hospital. La habitación quedó limpia y vacía. A las 3 de la mañana, una enfermera comenzó su ronda. Pasó frente a la puerta y continuó caminando. Entonces, escuchó que alguien decía su nombre. Se detuvo. Pensó que una compañera la había llamado. Miró hacia ambos lados del pasillo. No había nadie. Continuó caminando. La voz volvió a pronunciar su nombre. Esta vez venía desde la habitación del paciente fallecido. La enfermera abrió la puerta. La luz estaba apagada. Solo entraba un poco de iluminación desde el pasillo. La cama estaba cubierta con una sábana. Debajo de ella se veía una silueta de una persona. La enfermera pensó que había regresado, que alguien había regresado. Preguntó quién era.
La figura no respondió. Se acercó un poco más. La forma debajo de la sábana parecía respirar. El tejido subía y bajaba lentamente. La enfermera miró el monitor cardíaco. Estaba apagado. El cable no estaba conectado a ningún paciente. Entonces el monitor se encendió. Primero apareció una línea recta. Después un pitido. Luego otro. El ritmo era lento, muy lento, como el corazón de alguien que estuviera intentando regresar. La enfermera retrocedió. La figura bajo la sábana dejó de moverse. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Entonces la sábana comenzó a deslizarse hacia el borde de la cama, centímetro a centímetro, como si alguien estuviera sentado debajo. La enfermera salió de la habitación y pidió ayuda. Un guardia llegó con ella. Entraron juntos. La cama estaba vacía, el monitor estaba apagado. La sábana había caído al suelo. El guardia revisó debajo de la cama, detrás de la cortina y dentro del baño. No había nadie. La enfermera se acercó lentamente al colchón. Había una marca húmeda en el centro. Parecía la huella de una mano, pero no era una mano pequeña. Los dedos eran largos, demasiado largos, y la marca estaba hecha desde dentro de la cama hacia afuera. Un guardia intentó convencerla de que podía ser agua. Quizá una botella mal cerrada, quizá una filtración, pero la enfermera sabía que la cama había sido revisada pocos minutos antes. Estaba completamente seca. Esa misma noche pidió cambiar de piso. Antes de salir escuchó otra vez la voz. Esta vez no pronunció su nombre. Solo dijo: todavía estoy aquí. Al siguiente día el personal revisó el monitor. La batería estaba retirada. No podía haberse encendido. La sábana fue enviada a la lavandería. La marca desapareció después de varias horas. Pero una persona del turno de limpieza aseguró que mientras doblaba la sábana, escuchó 3 golpes dentro del armario. El mismo patrón. 3 golpes, una pausa y después silencio. Si estás disfrutando estas historias, suscríbete al Templo del Terror. No hace falta que salgas en el video, solo activa la suscripción y continúa escuchando, porque la tercera historia es la más inquietante. Ocurrió en un lugar donde nadie espera escuchar una voz, y eso es en la morgue. El trabajador de la morgue llevaba años en el hospital. Conocía todos los sonidos del área. Sabía cuando una tubería comenzaba a fallar. Sabía cómo sonaban los refrigeradores. Sabía distinguir una puerta metálica moviéndose por el aire de una puerta golpeada desde adentro. Por eso, cuando escuchó los primeros golpes, no se asustó. Fue durante una madrugada lluviosa. El hospital estaba casi vacío. La mayoría del personal permanecía en las áreas de urgencias. En la morgue solo estaba él. El primer golpe fue suave. El trabajador levantó la cabeza, esperó. Llegó el segundo. Y después el tercero. Pensó que quizá alguna charola había caído, o tal vez que una puerta no estaba bien asegurada. Volvió a sus tareas y entonces escuchó otros 3 golpes. Esta vez fueron más fuertes. El sonido provenía de uno de los compartimentos metálicos. El trabajador se acercó, colocó la mano sobre la puerta. El metal estaba helado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. No obtuvo respuesta. Retrocedió un paso. Entonces escuchó algo arrastrándose al otro lado. No era un golpe. Parecía una uña recorriendo lentamente la superficie metálica, desde la parte superior hasta la inferior. El trabajador llamó al área de seguridad. Explicó lo que estaba ocurriendo. Le dijeron que probablemente se trataba de una tubería, de una vibración del sistema de refrigeración. Pero mientras hablaba por teléfono, una voz salió del interior. Todavía no. El trabajador dejó caer el teléfono. La voz no sonó fuerte. Tampoco parecía venir de una persona concreta. Parecía estar dentro del metal, como si la puerta completa hubiera pronunciado esas palabras.
El hombre corrió hacia el pasillo. 2 guardias llegaron minutos después. Revisaron las cámaras. En una de ellas podía verse la puerta de la morgue. No había nadie cerca. Los guardias entraron con el trabajador. Todos los compartimentos estaban cerrados. No había señales de movimiento. Uno de los guardias intentó abrir el compartimento de donde habían venido los golpes. La manija no se movió. Estaba atascada. Utilizaron una herramienta. Después de varios intentos, la puerta se abrió. El interior estaba vacío. Pero en la parte interna del metal había 4 marcas profundas. No parecían arañazos producidos por una herramienta. Eran líneas irregulares, como si alguien hubiera intentado utilizando sus uñas salir de ahí. El trabajador se acercó. En el fondo del compartimento había una pequeña mancha oscura. No era sangre, no parecía aceite, y tenía la forma de 4 dedos apoyados sobre el metal. Uno de los guardias pidió revisar las cámaras nuevamente. Esta vez descubrieron algo extraño. A las 3 de la mañana la imagen de la morgue se había vuelto completamente negra. Todo esto durante 8 segundos. No había interferencia en el resto del hospital. Solo en esa cámara es la que había dejado de transmitir. Pero el audio sí había continuado. Los técnicos aislaron el sonido. Primero se escuchaban 3 golpes, después una pausa, luego otros 3, y al final una voz. Todavía no. El trabajador renunció pocos días después. Antes de marcharse, le entregó las llaves a su reemplazo. Le explicó dónde estaban los productos de limpieza, qué refrigeradores necesitaban mantenimiento y qué puerta debería mantener cerrada. Antes de irse, añadió una última advertencia. Si escuchas golpes después de las 3, no respondas. El nuevo trabajador pensó que era una broma. La primera noche, a las 3 de la mañana, escuchó 3 golpes. No abrió la puerta, no llamó a seguridad, solo permaneció quieto. Entonces escuchó una voz al otro lado del metal. Pero esta vez no dijo todavía no. Esta vez dijo su nombre. ¿Por qué se repiten tantas historias en hospitales? Tal vez porque son lugares donde ocurren emociones extremas. Allí nacen personas, allí mueren personas. Hay dolor, esperanza, miedo, cansancio y despedidas. Todo sucede dentro del mismo edificio. Desde una explicación racional, los trabajadores nocturnos pueden sufrir agotamiento, estrés y falta de sueño. Los sonidos pueden viajar dentro de las tuberías. Las luces pueden fallar. Una sábana puede moverse por una corriente de aire. Un monitor puede encenderse debido a una falla eléctrica. Pero incluso si aceptamos todas esas explicaciones, queda una pregunta. ¿Por qué los relatos siempre mencionan los mismos detalles? Una voz que llama por el nombre, una cama que parece ocupada, golpes, una puerta que no debería existir. Y es ahora que aparece una y otra vez la de las 3 de la mañana. Quizás todo tenga una explicación. O quizás algunos lugares conservan algo de las personas que pasaron por ellos. Algo que no puede verse durante el día, pero que espera hasta que el hospital queda vacío para volver a caminar. Ahora queremos conocer tu historia. ¿Has trabajado en un hospital? ¿Has visitado una clínica durante la madrugada? ¿Alguna vez escuchaste una voz, viste una sombra o sentiste que alguien te observaba? Escríbenos en los comentarios. También puedes enviarnos tu relato al canal para que forme parte del Templo del Terror. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en los próximos episodios volveremos a entrar a un lugar donde muchas personas llegaron buscando ayuda, pero algunas quizá nunca lograron marcharse por completo. Y recuerda, si alguna vez escuchas que alguien pronuncia tu nombre desde una habitación vacía, no respondas hasta comprobar quién está detrás de la puerta. Nos vemos.